Gloria a Dios. Dios les bendiga, amén. ¿Cuántos están bendecidos? Debemos de estar bendecidos siempre, amén. Vamos a estar hoy con el tema de la unidad, amén. ¿Cuántos deben de ser que la iglesia debe de ser unida? Dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. Manteniendo la unidad. Dígale a su hermano, manteniendo la unidad. Dice en el libro de los Hechos, en el nombre de Jesús, dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón, una alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. O sea, está interesante aquí el tema. Todas las cosas en la iglesia primitiva trabajaban por medio de la unidad. Así como en los automóviles tienen muchas partes, muchos fierros, mucho mecanismo, electrónica, pero todo trabaja en la unidad para que el carro funcione. Como también en los trabajos hay mayordomos, hay gerentes, hay supervisores, trabajadores, hay promotores, hay de todo en un trabajo y todos trabajan en la unidad para mantener la compañía, ¿sí?, en buen estado, al pie, para que siga produciendo la compañía, ¿sí?, en los años que vienen o en los días que vienen. Las computadoras trabajan de la misma manera, todo trabaja en unidad para producir algo. Y la iglesia debe de trabajar para producir un fruto en unidad. Los árboles tienen su raicita, tienen sus troncones, tienen sus ramitas y tienen sus hojas. Y los árboles frutales, hermanos, dan su fruto en su tiempo. Trabajan en unidad. Todo debe de trabajar en unidad y todo tiene que mantener la unidad. El día que algo o alguien no trabaje en unidad, o alguna parte de algún vehículo o de alguna computadora no trabaja en unidad, se averían las cosas, se descomponen, comienzan a malfuncionar. Y cuando las cosas comienzan a malfuncionar, entonces quiere decir que no hay unidad, algo no está trabajando correctamente donde fue establecido, donde fue puesto. Cuando del árbol la raíz deja de funcionar, el árbol comienza a secarse. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando la raíz deja de producir, hermanos, de subir el agua, el árbol, el troncón comienza a secarse y luego todas las ramas comienzan a secarse. ¿Por qué? Porque es señal de que algo ha muerto en el árbol. Algo no está funcionando bien. Y es que las cosas, para que funcionen bien, tiene que haber unidad. Amén. En nuestro cuerpo, hermanos, hay diferentes funciones. El cuerpo tiene diferentes funciones. Cada miembro del cuerpo tiene diferentes funciones. Los dedos trabajan de una forma, las orejas, los oídos, los sentidos trabajan de una forma, pero todos van trabajando por lo mismo. ¿Sí? Las rodillas trabajan de una forma, las plantas de los pies trabajan de otra forma, pero todos ellos van haciendo su trabajo. Entonces, todos debemos de trabajar unidos, si no va a trabajar, no va a funcionar, no va a caminar como es debido, de acuerdo a lo establecido por Dios.
nosotros funcionamos bien, si lo podemos decir físicamente. ¿Cuántos funcionan bien físicamente? No siguió ni un amén. ¿Todos funcionan bien o están descompuestos, mis hermanos amados? Dijo uno, ya le faltan tuercas. Dicen por ahí, dice, ya se le salió una tuerca, ¿verdad? Entonces, cuando algo no funciona bien en nuestro físico, es que algo está mal. Entonces, emocionalmente tenemos pues nuestra alma, ¿verdad?, que está allí puesta, nuestros pensamientos, donde trabajan las emociones, ¿verdad? Por donde nos guiamos muchas de las veces por los sentimientos. Y cuando nuestros sentimientos están estropeados, sí, pues aún el cuerpo, ¿verdad?, reciente del cuerpo anda cabizbajo. Si lo dejó la novia, lo dejó el novio. ¿Cómo se siente la persona? Cabizbaja. Si le están haciendo algún mal, algún daño, la persona va a andar cabizbaja. Es normal que sus sentimientos, ¿verdad?, su cuerpo sienta, porque todos tienen que trabajar. Somos cuerpo, alma y espíritu, y tenemos que trabajar los tres que somos en comunión. Amén. Mientras hay vida, así tiene que ser, en unidad. Ahora, el espíritu trabaja de acuerdo a las cosas del espíritu, a las cosas eternas, a las cosas del reino, de los cielos. En comunión con Dios, en relación con Dios. La iglesia, aquí voy a entrar en el punto número 1, la iglesia debe de ser de una sola pieza. ¿Cuántos están de acuerdo? Como en el libro de los Hechos. La iglesia debe de ser de un solo corazón y una alma, como lo era la iglesia primitiva. El texto que leímos decía que todos tenían las mismas cosas. La iglesia tenía las mismas cosas en común. No había lugar para la envidia, no había lugar para la codicia, no había lugar para la crítica, no había lugar para el chisme. No había lugar, hermanos, para nada, porque la iglesia estaba trabajando bien. Sí, estaba bien coordinada, estaba bien establecida la iglesia, y eso es lo que hacía, hermanos, que el Espíritu Santo se moviera en la iglesia. Eso es lo que hacía que la iglesia fuera caminando, fuera avanzando, sí, para lograr, hermanos, hacer la voluntad de Dios, para lograr hacer aquello que Jesús había dicho, que se multiplicase, que no se fueran de Jerusalén, sí, hasta que fuesen revestidos de poder, hasta que, hermanos, el Señor se los indicara. La iglesia estaba trabajando muy bien. Y hoy en día, hermanos, la iglesia debe de trabajar de la misma manera. Sí, por eso hoy en día la iglesia ha perdido efectividad. No somos efectivos en las cosas que hacemos porque hay desacuerdos, hay envidias, hay celos, hay contiendas. En la iglesia primitiva no existían estas cosas, y cuando quisieron existir, murieron las personas. La iglesia primitiva es un modelo perfecto de lo que debe de ser la iglesia de hoy en día. Porque la iglesia era de un corazón como el de Jesús. Y de esa manera nosotros, la iglesia, tenemos que llegar a ser como de un corazón como el de Jesús. Llegar a la unidad del cuerpo de Cristo. A la unidad perfecta, donde Dios, hermanos, y el Espíritu Santo de Dios se glorifica en las vidas de la iglesia o de las personas que componen la iglesia, para un beneficio, hermanos, no solamente propio de la iglesia, sino también, hermanos, del mundo entero. La iglesia primitiva se apoyaban unos a otros. Cuando algo faltaba en la iglesia primitiva, si alguna familia poseía más que otra, lo traía a los pies de los apóstoles y lo daba
lo daba con aquel amor, hermano, con aquella dádiva, hermanos, lo daba sin batallar, lo daba sin titubear, hermanos, y nadie decía, esto es mío, esto es propio porque yo lo traje. No, para nada, sino que todo lo aportaban con un solo corazón. La iglesia se apoyaban unos a otros. La iglesia, hermanos, era una iglesia donde no había ventajas. Y cuando la iglesia se levanta en ventajas, Dios no obra allí. Dios no puede obrar en un cuerpo, hermano, que está enfermo o en un cuerpo que está deforme. En Malaquías 1:8, hermanos, voy a pasar al Antiguo Testamento, traían, sí, los sacrificios para ofrecerlos al Señor. Y los sacrificios deberían de haber sido, sí, perfectos. No tenía que ser el sacrificio o la ofrenda que se presentaba, no tenía que ser ciega, no tenía que estar enfermo o enferma, o no tenía que estar ciego o cojo. El animal que se le presentaba a Dios en el Antiguo Testamento. Porque a Dios le gustan los sacrificios perfectos. No le gustan los sacrificios deformes o mal formados o enfermos. Y algo está pasando hoy en día que la iglesia se está enfermando. La iglesia se está enfermando, hermanos. Sí. Y cuando la iglesia se enferma, comienza, hermanos, sí, a haber problemas dentro de la iglesia. Dios no puede recibir el sacrificio de alabanza. Dios no puede recibir el sacrificio de adoración. Dios no puede recibir ciertos sacrificios. A veces, hermanos, Dios no escucha muchas de las veces las oraciones, porque muchas de las veces, hermano, en la iglesia hay torceduras que necesitan de corregirse antes de presentarlas al Señor. En una ocasión dijo el Señor, dijo, cuando vengas al altar, dice, deja tu ofrenda, dice, y ve, reconcíliate con tu hermano, porque la ofrenda no va a ser aceptada. Primero le gusta al Señor, hermanos, que uno se reconcilie con las personas para después presentar una ofrenda al Señor en el altar. De lo mismo era en el Antiguo Testamento. Si algo le gusta ver al Señor, Dios Todopoderoso, hermanos, es ver a su pueblo bien formado a través de Jesucristo. Dios quiere lo bueno de su iglesia. Y la iglesia está representada por nosotros, los creyentes, usted y yo, los que estamos aquí, los que están en las redes sociales, los que están aquí en este estado y alrededor del mundo. Pero la iglesia hoy tiene que estar unida, no desunida. Por eso es que hay gran cantidad de ciegos, cojos y enfermos, hermanos, espiritualmente en diferentes áreas ministeriales. Y Dios quiere corregir eso hoy. Dios quiere que corrijamos nosotros, sí, y que nos apuntemos, hermanos, para ser una iglesia de un solo corazón, de un solo sentir, una iglesia que guarda la unidad. Pablo dice a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 3, dice, esforzados por perseverar en la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, o en el vínculo de la paz. Entonces, la unidad, hermanos, cuando hay unidad es porque hay paz. Tenemos paz los unos para con los otros. No estoy en pleito con mi hermano, no estoy en pleito con mi hermana, no estoy en pleito con mi esposo, no estoy en pleito con mi esposa, no estoy en pleito con mis hijos, no estoy en pleito con mi vecino ni con mi vecina. No estoy en pleito con el pastor de la iglesia, con la pastora, no estoy en pleito con los miembros de la iglesia. Por eso hoy vivo en el vínculo de la paz, porque ahí está la unidad.
ahí va a haber unidad, pero cuando algo no está trabajando bien, aún desde comenzar dentro de nuestra casa, ¿sí? Entonces sí, se va a averiar el motor, ¿sí? Se va a averiar la relación, no va a haber paz, no va a haber unidad, ¿sí? Porque alguien o algo la está destrozando, algo la está descomponiendo. Cuando en un motor un pistón se descompone, ya los demás pistones no trabajan bien. Ya van friccionándose las partes del motor por dentro y después el motor se hace malo. Lo mismo en la relación matrimonial, lo mismo en la relación con los hermanos en la iglesia. Comienza todo a averiarse y después todo se descompone. Hoy le voy a decir una cosa, hoy en día creen más a la mentira que a la verdad dentro de las iglesias. Antes de escuchar la verdad, antes de conocer a la persona, por ejemplo, hay personas que todavía no conocen a fulano o a sutano, pero alguien ya vino y sembró cizaña, y porque alguien ya sembró cizaña no quieren conocer a la otra persona sin antes haber platicado con ella, sin antes haberla conocido. ¿Le creen más a qué? A la mentira. Le creen más al espíritu de chisme, al espíritu de mentira, hermanos, que conocer lo que la persona es, que conocer lo que la persona tiene. Porque hay personas que les gusta sembrar cizaña, les gusta sembrar la discordia, la maldad. Y de eso se encarga Satanás para destruir, hermanos, sí, la unidad en la iglesia. Si a Satanás algo le gusta, hermanos, es destruir la unidad en la iglesia. Que los miembros de la iglesia, hay un dicho que hicimos en México, estén como el perro y como el gato. Por eso las iglesias, hermanos, o las congregaciones hoy en día, nomás llegan hasta un cierto número. Llegan hasta un cierto número de cristianos dentro de esa iglesia. Y de ese número no pasa. De ese número no pasamos. Porque el diablo está trabajando en desbaratar siempre la unidad. Cuando en la iglesia primitiva los demás miraban la unidad, todos cooperaban, todos se añadían. Dice que se añadían a la iglesia los que habrían de ser salvos, y la iglesia iba creciendo, hermanos. Iba creciendo en una manera sobrenatural, sorprendentemente, hermanos. ¿Sí? Que tras de un sermón, hermanos, 2 sermones, 3 sermones, ya era una iglesia de 10,000, 15,000 personas. Hasta de 30,000 personas con 3 sermones, hermano. O sea, la iglesia se iba multiplicando rápidamente porque era de un solo corazón, de un solo sentir. Eran unánimes. ¿Qué es? ¿Qué será que entre los mismos hermanos, sí, siempre se andan peleando? Andan de pleito y de contiendas, de disensiones. Eso rompe la paz, eso destroza la unidad de la iglesia. Unos no se hablan, se odian, otros se desprecian a muerte. Hay hermanos de otras iglesias que, se lo voy a decir así, me han deseado la muerte. Se lo digo porque los oí. Yo lo único que le digo, Dios les bendiga. Cristo les ama, sigan adelante. Ódiame a muerte todo lo que quieras. A mí me importa el de allá arriba, que me ame. Amén. Aquel que me dio la vida eterna. Y yo tengo que seguir para adelante y tengo que amar a los hermanos y a las hermanas. Y aún tengo que amar a mis propios enemigos. No les deseo mal. Y hago la pregunta, ¿está bien que vivan en ira?
en pleitos, contiendas, celos. No, no está bien. Mire lo que dice Proverbios 30:33. Porque batiendo la leche se saca mantequilla, y apretando las narices sale sangre, y forzando la ira se producen contiendas. Es tremendo el texto. Y esto habla, hermanos, de cómo se producen las cosas. ¿Quieres sacar mantequilla? Hay que batir la leche. ¿Quieres sacar sangre? Simplemente apriétese la nariz. ¿Quieres ser peleonero o de contiendas? Produzca ira. Por eso hay mucha gente airada dentro de las iglesias. Viven con el enojo en la sangre. Viven con el enojo dentro del corazón. Viven con el pleito, hermanos, dentro del corazón. Y eso le duele al Señor. Y dice, mi iglesia no está bien. Mi iglesia no está bien. Mi iglesia necesita de componerse. Mi iglesia, quiero verla como la iglesia primitiva, porque ese es el modelo que yo formé, dice el Señor. ¿Sí? Una iglesia de paz, una iglesia donde abundaba la armonía, donde estaba la unidad. Proverbios 18:6. Los labios del necio provocan contienda, y su boca llama a los golpes. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Yo veo una situación en Génesis 21:10, hermano, donde se resuelve de la manera, hermano, más pasiva. Se resuelve de la manera en unidad que se debe de resolver. Cuando Lot y Abraham tuvieron pleito y contienda, cuando los siervos de Abraham contendieron con los de Lot por el ganado, sí, por las pasturas. Y resulta, hermano, que Abraham era pacífico. Abraham era de un solo corazón y dijo, no hay para qué pelear entre nosotros. Ve tú a la derecha o a la izquierda. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y resolvieron el conflicto de la manera más pacífica, porque Abraham era de un corazón unido con el de Dios. En cambio, si comparamos la iglesia con el corazón de Abraham a la iglesia de Corintios, capítulo 3, versículo 3, nos vamos a dar cuenta que era muy diferente el corazón de la iglesia de Corintios. Muy diferente que la iglesia primitiva. Porque dice el apóstol Pablo, porque todavía sois carnales, pues sabiendo que era lo que había en la iglesia de Corintios, número 1, celos. Número 2, contiendas entre vosotros. Dice, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como los del mundo, en celos y en contiendas. Había mucho celo en esta iglesia, y no tan solo eso, hermano. Se peleaban dentro de la iglesia por aquel celo. ¿Sabía usted que dentro de las iglesias hoy en día hay mucho celo? Y por causa de ese celo, ¿sí?, se destruyen las iglesias. Por causa de ese celo, la iglesia, hermanos, sí, está estropeada. ¿Y qué sucede, hermano? Que los que están celosos son los más ancianos de las iglesias, los más viejos, y resulta, hermano, que los niños, sí, los niños jóvenes o adolescentes, sí, o los niños, hermano, van mirando eso en los ancianos. Van mirando el celo y van mirando cómo se hace la contienda dentro de la iglesia, y ellos van creciendo con el mismo hilito. Y cuando llegan a la edad, ellos comienzan a defenderse. Cuando llegan a cierta edad, ellos dicen, pues si tú también peleas dentro de la iglesia, tú también discutes dentro de la iglesia, tú también forcejeas dentro de la iglesia, dentro del ministerio, ¿por qué yo no me voy a defender? Y entonces la iglesia, hermanos, ya se va dañando. La iglesia ya está dañada para ese tiempo, porque en vez de darle un buen ejemplo, un ejemplo espiritual a los hijos, ¿sí?, a los nietos y a los bisnietos, se les dio un ejemplo, hermanos, de celo y de contienda.
En vez de darles un ejemplo de mantener la unidad en la iglesia, la palabra de Dios nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino con el bien hay que vencer el mal. Que cuando la contienda o el celo se levante, hay que vencer eso con el bien. No hay para qué peleemos, dijo Abraham. Ve a la derecha o ve a la izquierda. Y todos en paz, todos tranquilos. En pocas palabras, la iglesia de Corintios era una iglesia boxeadora, una iglesia peleonera. Era peleonera la iglesia. Los pleitos, le voy a decir una cosa, casi siempre han existido. En una ocasión, hermanos, fíjese bien, había un pueblo que estaba ayunando. Se pusieron a ayunar en el Antiguo Testamento. Y mire lo que dijo el Señor allá a través de los labios del profeta Isaías al pueblo. Isaías 58:4 dice: he aquí ayunáis para contiendas. ¿Para qué ayunaban? Para contiendas y riñas y para herir con el puño malvado. Dice: no ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. O sea, que aquellos ayunaban y pensaban que su ayuno, hermanos, iba a ser escuchado delante de Dios. Y el Señor le está diciendo: no ayunes para estar en pleitos. No ayunes para estar en contienda, en pocas palabras, con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa. Cuando ayunes, vas a ayunar para que tu voz se oiga en el cielo. Para que Dios abra su oído a la voz tuya de que tú estás ayunando y estás haciendo el ayuno correcto delante de Dios. Y no para que sea la persona reprendida, porque en vez de ayunar para que su voz se oiga, ayuna para contiendas y riñas, para herir con el puño inocuo. Pedro el apóstol escribe a un grupo de hermanos judíos cristianos en el Ponto, Asia y Capadocia, allá en Primera de Pedro 3:8, en conclusión le dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos así. Dios busca eso en nosotros. Que seamos compasivos, fraternales, humildes, de un solo corazón, que tengamos paz, que tengamos amor, que no andemos peleando, que no peleemos con el vecino, con la vecina de al lado, que estemos en paz con todo el mundo, porque a Dios le agrada eso. En Efesios dice: esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros, hermanos, no somos enemigos, somos hermanos. Porque con la misma sangre de Jesucristo fuimos nosotros lavados, fuimos nosotros purificados. Jesucristo no solamente murió por mí, sino murió por todos. Jesucristo no murió por usted, murió por todos. Por todos murió Jesucristo. Aunque hay algunos que le conocen, algunos otros no le conocen, pero hay que invitar a los que no conocen, y los que ya conocen hay que estar en paz con ellos dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Amén. Para que el diablo, ¿sí?, salga huyendo. El diablo va a decir: yo no puedo estar aquí. Aquí hay paz, aquí hay amor, y a mí no me gusta estar allí. Yo me voy a donde está el celo, el pleito, la ira y la contienda. El Satanás tiene que salir huyendo. Tenemos el mismo espíritu que Jesucristo nos dio, lavados con la misma sangre. Jesús es el mismo que murió por todos. Tenemos la misma doctrina como la de la iglesia primitiva. Tenemos la misma esperanza, el mismo amor. Un cielo nuevo que nos espera, una tierra nueva, como lo dicen, el mar de oro, calles de cristal, nos esperan.
Y solamente lo que Dios nos pide es que guardemos la unidad, la paz, que es el vínculo perfecto. Es lo único que nos pide el Señor. ¿Para qué vivir en pleito, en celos y en contiendas? ¿Para qué vivir peleados, amargados toda la vida? ¿Para qué vivir con ilusiones falsas? Cuando la Escritura dice que el que sigue ilusiones vanas, la misericordia de Dios abandona. Es como aquellos que abandonan a sus esposas, ¿verdad? Y se van tras de la vanidad, tras de la ilusión. Porque tal vez la esposa que tienen ahorita no es la que tuvieron hace 15 o 20 años atrás. Y se van a dar cuenta después, ¿sí? Que si se van con la otra persona, ¿sí? Hicieron acá pleito y contienda con la esposa que tenían o con el esposo y se fueron tras del otro porque tenía billetes o a lo mejor estaba de mejor cuerpo, ¿sí? Y al final de cuentas terminan, ¿sí?, abandonados o peor. ¿Y qué sucede? Se dan cuenta que lo perdieron todo. Porque ya ni un huevo les van a hacer. Allá ni un cheesecake, dijo, les van a dar. Allá los van a tratar o la van a tratar como el trapeador. Por eso uno tiene que vivir en paz, aún hasta dentro del matrimonio. Amén. ¿Quién te va a curar la tos? ¿Quién te va a dar el té de limón? Nadie. Bendito sea el Señor. Allá la otra o el otro te va a quitar todo lo que tienes, hasta el último centavo. Porque anda siguiendo vanidades ilusorias, ha abandonado la paz del Señor, ha abandonado la compañera o al compañero de su juventud, ha abandonado esa unidad que puso desde el principio el Señor allí. Por eso, sugerencia o consejo, hay que guardar la unidad. Amén. Al buen entendedor, pocas palabras en esta tarde. Guarden la unidad, olvídese del pleito, de la contienda. Amén. Vamos a cuidar lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar, pónganse de pie los que están aquí y los que están en las redes sociales. En este momento me voy a despedir de ustedes haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesús, así como Jesús oró, Señor, diciendo, Padre, guárdalos para que ellos sean uno con nosotros, así como yo y tú somos uno, Padre. Glorifícate en sus vidas, Señor, que sean uno en la unidad. Así como el Padre siempre está de acuerdo con Jesús, Jesús está de acuerdo con el Padre, y está el Espíritu Santo de acuerdo con ellos, así son uno delante de ti, Dios eterno. Así también seamos uno para contigo, Señor. Uno con Jesús, en la unidad, en la paz, en el vínculo perfecto, Señor. Uno como tu corazón, Dios eterno. Así sean todos los que están aquí, Señor, y los que están en las redes sociales, Señor, buscando tu rostro, tu presencia, buscando la paz, Señor, y la santidad, Señor, sin la cual nadie verá a Dios, Señor. Por eso te pido de esta manera, Señor, que los guardes, Señor, y los hagas uno como tú eres uno, Dios. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Padre amado, Padre eterno. Amén. Que tu Espíritu obre ahí, Señor. Amén. Dios les bendiga y hasta el miércoles nos vemos aquí en las redes sociales.